para realizar la presentación de la Casa de la Democracia, sede en Oaxaca. Es para la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca un honor ser sede de dicha presentación. Damos la más cordial bienvenida a nuestros integrantes de presidio. Licenciado Hugo López Hernández, rector de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Damos la bienvenida también con grado al magistrado Dr. Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Así como el licenciado Javier Carreño Caballero, presidente de la Casa de la Democracia en Oaxaca. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del rector, licenciado Hugo López Hernández. Muy buenos días a todos ustedes. Con el permiso del señor magistrado y rector de una universidad a nivel nacional, el licenciado Javier Carreño, quiero agradecer de manera personal el día de hoy al doctor Luis Ponce de León Armenta, que junto con el licenciado Carreño volteen a esta su casa para realizar tan significativo acto. Por supuesto, buenos días a todos ustedes. Les damos la cordial bienvenida a la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, diciéndoles que la universidad nuestra es una universidad que siempre está abierta para todos los espacios. Y por supuesto, cuando nos pidió el doctor Ponce de León y el licenciado Carreño un espacio para tan importante acto como es la presentación de la Casa de la Democracia, de inmediato dijimos que sí. Porque somos una universidad plural en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas, y en el caso específico de la Casa de la Democracia, nos congratulamos de poder estar el día de hoy dando el espacio para que se haga esta importante presentación. Es importante porque las casas de la democracia, a partir de este momento, sobre todo en Oaxaca, van a tomar una importancia y van a tomar su lugar en la historia de Oaxaca, para dar inicio, o mejor dicho, para seguir con estos trabajos que de alguna u otra manera ya se han estado realizando, en busca precisamente de algo tan importante como es el acceso de todos nosotros a una verdadera democracia. Brindarnos esta posibilidad a través de personas que sin ningún otro interés más que buscar el bienestar de la sociedad, se unen el día de hoy para cumplir esta finalidad y para darle a Oaxaca este espacio que tanto le hace falta. Bienvenidos todos ustedes, señor magistrado, licenciado Carreño, que están en su casa. Muy buenos días. Enseguida cedemos la palabra al magistrado doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado, quien además realizará la presentación de la Casa de la Democracia. Es un verdadero placer estar esta mañana con ustedes y aquí en este espléndido estado pluriétnico donde se conjugan 16 nacionalidades, donde se representa las raíces de nuestro país. Y precisamente aquí es donde parte el Programa Nacional de las Casas de la Democracia. Es un verdadero placer decirles a ustedes que ante los gravísimos problemas del país que se multiplican en cuanto a la inseguridad, la impunidad, la pobreza, el desempleo, el robo permanente de nuestra riqueza nacional, es necesario que las casas de la democracia continúen la tarea emprendida en el año de 2010 por varias universidades públicas y privadas que se hermanaron junto con las organizaciones sociales de profesionistas,
de empresarios, de campesinos y demás ONG para primeramente organizar el Congreso de Reforma Constitucional Integral en el marco del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia. Resultado de ese Congreso, logramos un proyecto de reforma constitucional integral que entregamos a los diversos sectores de la sociedad, pero sobre todo al Poder Legislativo, al Senado de la República y la Cámara de Diputados, para que ese proyecto de reforma constitucional integral fuera una realidad en aquel entonces. Ese proyecto, al no tener respuesta inmediata, lo entregamos después a los candidatos a la presidencia y pensamos que efectivamente se iba a tomar en consideración las reflexiones de muchos congresistas que en ocho lugares del país, en 8 estados, estuvieron desarrollando el Congreso. Este proyecto trajo como consecuencia, eso sí, antes de presentarlo a los candidatos de la presidencia del 2012, trajo como consecuencia varios aspectos positivos que es necesario puntualizarlos a ustedes. Logramos un cambio en el título primero de la Constitución, eliminando el término garantías individuales para insertar el término de derechos fundamentales. Logramos un cambio fundamental también porque fue introducida la posibilidad de que en materia penal la parte ofendida pueda participar. Pero lo más importante, logramos las candidaturas independientes en una reforma constitucional que todavía el gobierno de Felipe Calderón insertó y fue aprobado por el Congreso. Al no tener eco el trabajo realizado por los congresistas, decidimos constituir un programa académico ciudadano. Ese trabajo hermanado entre los académicos y los ciudadanos lo convertimos en un verdadero programa académico ciudadano. Y al pasar el tiempo y al ver cómo el país, en lugar de corregir sus vicios, iba cada día más hacia abajo, decidimos reorganizarnos nuevamente y otra vez universidades como esta bella Universidad Vasconcelos se incorporaron a la tarea de organizar otro congreso, pero ya no un congreso de reforma constitucional integral. Decidimos constituir y organizar el Congreso Constituyente Ciudadano y lo organizamos en el marco del centenario del Constituyente 16-17. Y de este Congreso ya tenemos un proyecto de nueva Constitución Política de México. Ya hemos logrado un documento importante en el marco del centenario del Constituyente 16-17. Los académicos y los ciudadanos nos hemos unido para presentar a la nación un proyecto de nueva Constitución Política de México que enfrenta cada uno de los graves problemas que tenemos y da soluciones y plasma esas soluciones en el proyecto de nueva Constitución Política de México. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pues organizándonos, porque no es posible que este documento, resultado de 21 sedes en el país, ahora recorrimos 21 entidades en el país para lograr este documento que está a disposición de todo el país en la página
Congreso Constituyente Ciudadano.org.mx, a disposición de todo México, de todo mexicano que quiera incorporarse a esta acción por México, que quiera dejar atrás la omisión permisiva, ese grupo de mexicanos que no hacemos nada, que nos quedamos con los brazos cruzados, que estamos permitiendo que nos roben nuestros recursos, que estamos permitiendo que compañías extranjeras contaminen y se lleven el oro negro y los demás metales, porque gran cantidad de concesiones en materia de minería se ha otorgado a compañías extranjeras, y muchas compañías extranjeras ya están explotando la riqueza nacional, el petróleo de los pozos que antes eran de Pemex, y ya lo están vendiendo al extranjero. Por todas esas razones nacen las casas de la democracia en todo el país. ¿Para qué? Para hacer posible este proyecto de nuevo pacto nacional, para hacer posible nueva constitución política de México, que podemos entregar al constituyente permanente para enfrentar de manera radical, de manera definitiva, los gravísimos problemas que padecemos. No podemos seguir los mexicanos con los brazos cruzados, viendo que nuestro país está cada día en situaciones más difíciles, porque la deuda pública crece de manera galopante, porque la inflación crece de manera también preocupante, porque todos los índices están contrarios al país, los índices de delincuencia, de desempleo, de subempleo. Creo que es momento de que cada uno de nosotros, cada uno de los mexicanos, cada una de las mexicanas, emprendamos un trabajo conjunto en todo el país para promover entre todos los sectores de la sociedad, entre todos los candidatos al Congreso de la Unión de cualquier partido político, para que promuevan la nueva Constitución Política de México, para que promuevan en todos los sectores esta solución integral ante tanto problema del país. Y hay aspectos fundamentales en este proyecto de nueva Constitución. Y empieza la nueva Constitución con darle rumbo al país, porque cambia el título primero actual, y el título de la nueva Constitución es los fines del Estado y los derechos humanos que consagran. Ya los constituyentes ciudadanos establecieron rumbo al país, ya establecieron el título primero, rumbo al país. Pero si ustedes consultan, van a ver qué maravillosas reflexiones se hicieron en los 8 títulos de esta Constitución, con nuevas estructuras y sobre todo con una nueva participación ciudadana en la tarea fundamental de conducir al país por la armonía nacional, para conducir al país a una nueva era. Los mexicanos nos merecemos un país a la altura de nuestros tiempos. Muchas gracias. A continuación, un mensaje del licenciado Javier Carreño Caballero, presidente de la Casa de la Democracia en Oaxaca. Buenos días, doctor Luis Ponce de León Armenta,
rector del Instituto Internacional del Derecho y el Estado, licenciado Hugo López Hernández, rector de esta universidad, distinguidos asistentes, señores consejeros de la Casa de la Democracia. Este será un día muy importante en la historia de Oaxaca, porque hoy nace a la vida democrática del Estado un movimiento social en defensa de los derechos de los oaxaqueños, la Casa de la Democracia de Oaxaca. La Casa de la Democracia de Oaxaca es una asociación civil sin fines de lucro que realiza servicios similares a los de asistencia social, consistentes, entre otros, solamente voy a mencionar 4. Constituirse instrumento, casa u oficina permanente para enfrentar el abuso del poder del Estado. 2. Contribuir al desarrollo de la democracia perfeccionando el voto ciudadano. Tengo entendido que los votos actuales a través del acarreo y de las dádivas dudo en cuanto a su legitimidad. 3. Promover la calidad de vida de los oaxaqueños mediante la transformación de las leyes institucionales que no funcionan. Y 4. Buscar el mejor y la mayor participación de los oaxaqueños en la conducción del Estado, en su desarrollo integral, humano y sustentable. El antecedente inmediato de la Casa de la Democracia de Oaxaca, que le da vida y forma, lo constituye el programa académico ciudadano ideado y organizado, entre otros planteles educativos, por el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, del cual es rector el doctor Luis Ponce de León Armenta. Estas instituciones elaboraron una convocatoria plural concluyente a las autoridades federales y estatales, así como a toda la ciudadanía mexicana, a un Congreso Constituyente Ciudadano que se desarrolló durante el año de 2016 en 21 sedes en diversos estados de la República Mexicana. Este Congreso Ciudadano Constituyente culminó con la elaboración de un proyecto de nueva Constitución Política de México, que está a disposición en la página, como ya lo mencionó el doctor, www.IED.edu.mex. La propuesta de nuevo proyecto de Constitución Política de México se origina porque la actual Carta Magna ya no representa al constituyente de 1916-1917. La Constitución vigente ha sufrido 500 reformas, se han modificado 114 artículos, es decir, se ha cambiado más del 80% de sus normativos. El principio de limitación del poder de revisión de la Constitución se ha utilizado artificiosamente para imponer de hecho una nueva Constitución contraria a los intereses del pueblo, que es utilizada como instrumento de opresión, pues ha dejado de satisfacer las necesidades y aspiraciones del pueblo de México. Todas estas reformas están envueltas en una apariencia de continuidad constitucional democrática, sobre todo las últimas reformas más llamadas estructurales, introducidas de manera irresponsable por los intereses más oscuros de México, a través de una serie de disposiciones que están entregando a las potencias extranjeras la riqueza nacional, el subsuelo de México, mediante la explotación irracional de la minería e hidrocarburos, provocando un círculo vicioso de corrupción, impunidad, delincuencia e inseguridad. Situación lacerante para los oaxaqueños porque provoca pobreza, desempleo y la crisis generalizada que se extiende en todo el territorio nacional. Es importante que el campesino, el obrero, el empresario, el profesionista, el oaxaqueño en general, despierte de su largo letargo, se enfrente con su realidad, nuestra realidad económica, política y social, en donde la inseguridad, la falta de empleos están dando y están dejando su marca en nuestra vida cotidiana. Así pues, la Casa de la Democracia se fija 4 objetivos primordiales.
Primero, hacer realidad el proyecto de nueva Constitución Política de México, aprobada por el Congreso Constituyente Ciudadano en febrero de este año. Segundo, difundir el conocimiento del nuevo proyecto de Constitución Política de México ante todos los factores sociales de Oaxaca, mediante la organización de conferencias, mesas de debate o foros como el que se ha llevado acá en esta universidad. Tercero, dar un nuevo rumbo político al Estado en busca de un cambio económico y social, pero sin violencia, mediante la concientización de la sociedad mexicana, oaxaqueña. Y por último, incorporar al ciudadano oaxaqueño a la toma de decisiones en los ámbitos municipal y estatal. Gracias. Bueno, voy a permitirme hacer la presentación de los presidentes de las casas de la democracia distritales. Les voy a pedir, por favor, que vayan pasando al frente. Por el Distrito 1 de Tuxtepec, doctor Víctor Bejarano González. Por el Distrito 2 de Tlalpan de las Flores, Modesto Martínez Hernández. Por el Distrito 3 de Coahuila de León, Jaime Carrasco Vázquez. Por el Distrito 4 de Tlacolula, ingeniero Lobardo Cruz Martínez. Por el Distrito 5 de Tehuantepec, arquitecto Ángel Valencia Martínez. Por el Distrito 6 de Tlaxiaco, licenciado Giovanni Bautista Urbina. Por el Distrito 7 de Juchitán, doctor Jerónimo Ramírez Ruiz. Por el Distrito 8 de Oaxaca de Juárez, licenciada Marta Erika Rodríguez Sosa. Por el Distrito 9 de Santa Lucía del Camino, licenciada Zaira Rosario Valencia. Por el Distrito 10 de Miahuatlán, ingeniero Salvador Audelo de la Huerta. Y por último, por el Distrito 11 de Motepa Nacional, C. Gaspar Méndez Cruz. Es un gusto apreciar de manera objetiva la participación de la Casa de la Democracia de Oaxaca en la tarea de reconstruir el país, en la tarea muy difícil, nada fácil, de ir totalmente contracorriente. ¿Por qué? Porque las instituciones que tenemos ya no funcionan, porque el orden jurídico que se construyó por mucho tiempo ya no está funcionando. Por un lado, las instituciones han sido rebasadas y por otro, el orden jurídico que tenemos está muy distante de los valores del derecho, está muy distante del valor justicia, está muy distante del valor seguridad jurídica. Urge que los mexicanos, las mexicanas, todos juntos, unamos nuestros esfuerzos, que significa dejar un poquito atrás nuestras actividades normales para dedicarle a México lo que México merece. México es un país con un gran potencial de toda naturaleza, primeramente con un gran potencial humano, segundo, con un gran potencial natural. Naturaleza y humanidad se unen para lograr una nación diferente. Yo felicito a cada uno de los señores presidentes de los diversos distritos de este bello estado, su esfuerzo y desde luego la incorporación
a una tarea de todos y para todos. Aquí queda bien claro, estamos por encima de todos los partidos políticos. Es decir, es una casa totalmente apartidista. ¿Por qué apartidista? Porque los partidos son partes de la sociedad. La Casa de la Democracia es la sociedad en su conjunto, en todas sus visiones, con la única idea de construir por encima de todo. Esto no quiere decir que no vayamos a apoyar a todos aquellos candidatos, sea del partido que sea, pero que se comprometan a hacer efectiva el proyecto de nueva Constitución Política de México. Quiero anunciar a la sociedad aquí presente, quiero anunciar a los señores presidentes distritales de la Casa de la Democracia, señor presidente de la Casa de la Democracia del Estado de Oaxaca, anunciar que ya las diversas universidades que se incorporaron a esta tarea están elaborando un proyecto sencillo, reducido, un proyecto de gobierno 2018-2020, primeramente para los diputados 2018-2021, 2018 y 2024 para los senadores, un proyecto sencillo que entregaremos para la consideración de cada uno de ustedes. Este proyecto es para aterrizar, para bajar lo que es la nueva Constitución a una comprensión más sencilla y práctica de toda la sociedad. Este proyecto se los haremos llegar en cuanto esté terminado. Se está trabajando en ese proyecto y el programa académico ciudadano como asociación civil que surgió del anterior Congreso está trabajando también este proyecto, y las universidades que se incorporaron igualmente, algunas organizaciones civiles, ONG, están trabajando para presentar un proyecto muy sencillo que ustedes podrán enriquecer, podrán incluso, pues con toda la libertad del mundo, eliminar aquellos aspectos que estimen pertinentes. Luego está previsto una serie de foros en cada una de las áreas correspondientes, porque el proyecto de nueva Constitución regresa el mandato a los ciudadanos. Todo título, los 8 títulos, están regresando el mandato a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el derecho político, que le llaman derecho público, es relaciones entre mandantes, que es la sociedad, y mandatarios. Y en estos momentos los mandantes hemos quedado marginados en la actual Constitución con las reformas que hubo contrarias a la población. Nos hemos quedado marginados los mandantes y todos los derechos para los mandatarios y ningún derecho para los mandantes. Esta nueva Constitución está regresando el mandato a los ciudadanos en cada uno de sus títulos, empezando por el título primero, que establece los fines del Estado y la obligación de toda empresa pública, privada, la obligación de toda la sociedad a respetar el rumbo del país. El país va a tener un rumbo claro y preciso en su crecimiento y en su mejoramiento creciente. Entonces es realmente un placer el ver que aquí en Oaxaca los ciudadanos, los académicos están presentes. Muchas gracias. Marta Erika Rodríguez Sosa, y mi función será llevar el programa. Les doy un cordial bienvenida a los presentes por asistir a este foro llamado Diagnóstico y Alternativa del Sistema Electoral en México.
a los ponentes que nos acompañan, muchas gracias, a la Casa de la Democracia en Oaxaca, a los abogados postulantes, a la Unión de Comisariados de Valles Centrales de Oaxaca y en especial a los estudiantes de esta universidad sede. Asimismo nos acompañan los medios de comunicación. Para mí es un doble honor agradecer a la Casa de la Democracia y al doctor Luis Ponce de León Armenta por ser los organizadores de este foro, al rector de esta universidad por la apertura del espacio y a todos los que ayudaron a organizar este foro en mención, agradeciendo a los ponentes y a todos los asistentes por su participación, esperando que este foro sea de utilidad y conocimiento. Les deseo a todos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Segundo punto, tengo el honor de presentar a nuestros ponentes. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Al maestro Gustavo Meijueiro Nájera, presidente del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Muchas gracias. Al doctor Oscar Javier Jaquín Rodríguez, presidente del Colegio de Doctores en Derecho. Muchas gracias. Al doctor Luis Ponce de León Armenta, rector del Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Muchas gracias. Y en especial al licenciado Juan López Hernández, rector de esta universidad, sede. Es un honor recibirlos el día de hoy aquí en su casa, a nombre de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y del presidente de nuestro consejo directivo, el licenciado Osvaldo García Jaquín. Les damos la más cordial bienvenida a esta universidad. Siéntanse todos en su casa. Y por supuesto, para nuestros grandes amigos que el día de hoy van a compartir esta interesante charla sobre un tema muy importante y de actualidad el día de hoy, también darles la bienvenida de manera personal y muy afectuosa, por supuesto, al señor magistrado, el licenciado Carballido, magistrado presidente del Tribunal Electoral, al maestro Meijueiro, un amigo de la universidad, al doctor Luis Ponce Armenta, qué decir de él, otro gran amigo de nuestra universidad, y a nuestro entrañable amigo, el doctor Oscar Jaquín. Muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí con nosotros, compartiendo este foro. Solamente les voy a explicar muy rápidamente la dinámica que vamos a seguir. Me permitiré presentar uno por uno a nuestros ponentes en el orden que intervendrán, previamente ya designado. Tendrán ellos una participación aproximada entre unos 15 o 20 minutos cada uno de ellos para disertar sobre el tema. Terminada cada una de las intervenciones, vamos a tener oportunidad de formular solamente una pregunta, y al final de la participación de nuestros 4 distinguidos ponentes del día de hoy, tendremos oportunidad de abrir ya un espacio, ahora sí, de preguntas y respuestas, es decir, ya de manera general sobre los 4 tópicos que hayan sido abordados el día de hoy por parte de nuestros invitados. Les reitero, el orden ya fue previamente determinado. Entonces, en primer lugar, vamos a pedirle al magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que nos haga favor de tomar el uso de la palabra, no sin antes me voy a permitir hacer una pequeña reseña curricular de cada uno de nuestros participantes. El licenciado Miguel Ángel Carballido Díaz es maestro en Filosofía Jurídica y Política y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con un diplomado en Administración Pública por el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey, diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y diplomado en Gobierno y Democracia por la Junta Electoral Central en España. En el ámbito académico se ha desempeñado como catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, impartiendo las materias de Antropología Social, Derecho Positivo, Mexicano y Filosofía. En el campo laboral ha fungido como director de análisis y evaluación de la Dirección de Educación y Cultura del Estado de Oaxaca, investigador de tiempo completo del Instituto Nacional Indigenista, secretario municipal de Oaxaca de Juárez, director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado, oficial mayor del Congreso del Estado, director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, asesor jurídico en el Instituto Nacional Electoral. Además, se ha desempeñado como presidente honorario y fundador de la Sociedad Oaxaqueña de Abogados Benito Juárez García, columnista en diversos diarios de Oaxaca, miembro de la Asociación Civil Los Mejores Estudiantes de México, abogado postulante y actualmente, como lo habíamos señalado, se desempeña como magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Démosle un aplauso al magistrado y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Por supuesto, antes de comenzar, es necesario agradecer a los organizadores de este evento, agradecer, por supuesto, la hospitalidad del señor rector de esta universidad, pues que es ya uno de los pilares de la educación media y superior en nuestra entidad. Y por supuesto agradecerles a todos y cada uno de los que están en este recinto su presencia, a una población en medio del Amazonas. Había un grupo de nativos que jamás habían tenido contacto con la civilización, salido a orillas del río Amazonas a pedir auxilio porque los estaban exterminando la gente que se dedica a talar las selvas, los montes. Me invitaron porque era pues, de un interés. Me ha preocupado desde siempre el estudio de estos fenómenos humanos vinculados con la antropología social, y por eso me invitaron. Es una comunidad yagua, así se le denomina. Acudí y fui testigo ahí de los relatos muy interesantes de cuál era su forma de vida. Y obviamente por esta inclinación que he tenido por los temas electorales, lo primero que se me ocurrió preguntarles a través de un intérprete es que cómo elegían a sus autoridades. De una manera muy breve, lacónica, en medio de risas, y me decían que ellos no tenían ningún problema en elegir a sus autoridades, porque su elección no era algo, sino que quien llegaba a asumir el poder, la conducción de su comunidad, era porque su padre se lo había heredado, ¿no? Y en virtud de ello, la armonía de esa sociedad primitiva se mantenía desde tiempos inmemoriales. Yo dije, bueno, pues es un mecanismo que en la historia de la humanidad ha sido uno de los primigenios. Efectivamente, la herencia es una manera de transmitir el poder. Ya hace uno reflexiones, bueno, ¿y nosotros por qué en un estado que se dice el más avanzado de civilización tenemos tantos problemas precisamente para hacer transitar el poder? Que de eso se trata realmente en el fondo el tema político electoral. Por supuesto podemos decir que los sistemas electorales están inmersos en una cultura democrática, en la forma en que las naciones, los pueblos eligen a sus gobiernos, cómo estos gobiernos ejercen el poder. Pero creo que el núcleo central es cómo se regula el tránsito del poder. Desde mi punto de vista, concuerdo con quienes dicen que en los tiempos actuales estamos viviendo de manera acelerada cambios muy
importantes en la forma en que el poder se distribuye. Por ejemplo, el poder se está distribuyendo yendo de los varones, que casi de manera exclusiva lo detentaban hacia las mujeres. Es así que la reforma electoral pasada incluye un capítulo especial en razón de la política de género y hace obligación a los partidos políticos a la postulación paritaria de hombres y mujeres a los cargos de elección popular. Hay un tránsito, pues, del poder exclusivo de los hombres a una forma compartida con las mujeres. Creo que las normas del Constituyente 2014-2015, posteriormente toda su regulación reglamentaria, en ese sentido funcionó y fue un éxito, en el sentido de que si vemos la composición de, por ejemplo, la Cámara Federal de Diputados, la Cámara Local de Diputados, la composición de un gran número de municipios en nuestra entidad a lo largo del país, donde este nuevo modelo se ha probado, pues vemos de que si bien no estamos 50-50 en la composición de estos organismos de elección popular, si vemos que nos estamos acercando de una manera acelerada a ese gran objetivo de la paridad. Para mí, central. Una pregunta, como habíamos señalado al inicio del evento, y si no es así, pues vamos a ceder el uso de la palabra a nuestro segundo invitado el día de hoy, el magistrado, el licenciado Gustavo Mencuero. El licenciado Gustavo Mencuero es candidato a doctor en Planeación Estratégica y Gestión del Desarrollo por la Universidad Anáhuac y maestro en Planeación del Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Cuenta con diplomados en Análisis Político, Políticas Públicas, Investigación Social, Derecho Parlamentario y Opinión Pública. Cuenta con publicaciones en revistas especializadas, capítulos de libros y ha coordinado textos de materias referentes a políticas públicas y al análisis del electorado en México y América Latina. Ha sido servidor público en los ámbitos municipal, estatal y federal. Fue director de atención a organizaciones civiles y director general de apoyo a instituciones políticas sociales y civiles en la Secretaría de Gobernación. Fue director de estudios de desarrollo regional, director de estudios de opinión pública y encargado de la dirección general en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Actualmente se desempeña como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Démosle la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer compartir esta mesa o este sillón con amigos y ver a amigos también dentro del público asistente. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Doctor, muchas gracias por la invitación. Señor rector, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de este foro. Yo quisiera, en primer término, seguir lo que menciona el magistrado presidente durante su intervención, y yo creo que uno de los avances, una de las cosas positivas que tuvo la reforma 2014, independientemente de varios puntos como la integración o la posibilidad de las candidaturas independientes en el país, de la paridad de las candidaturas a los puestos de representación popular, de varios puntos que se tocaron en la reforma,
Creo que uno de los puntos que a juicio de un servidor es más positivo es el avance que se dio, o que se logró, o que se trató de que se diera en la autonomía de los organismos públicos locales electorales, de los institutos electorales de la entidad, de las entidades federativas. Anteriormente, como seguramente todas ustedes saben, la integración de los consejos de los institutos estatales electorales se daba a través de diferentes formas o modalidades, a propuestas del Ejecutivo, a propuestas del Congreso del Estado, a propuestas entre sociedad civil y Congreso del Estado, a través de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos con representación en los órganos de dirección de las cámaras, de diferentes maneras, pero estaban etiquetados o estigmatizados bajo una premisa, que los actores políticos tenían una injerencia directa sobre estos órganos de dirección. La forma en que ahora se integran estos órganos de dirección de los llamados organismos públicos locales electorales locales se da de una forma diferente, es a través de un concurso público, de oposición abierta, en donde se lanza una convocatoria, se inscriben las personas que deseen ser o ostentar esos cargos. Viene todo un proceso de diferentes etapas donde son llevados por distintas instituciones, ¿no? En el caso de un servidor, pues me tocó pasar por un examen de oposición que lo calificó no el INE, sino el Ceneval, ¿no? Y posteriormente la elaboración de un ensayo que calificó en ese entonces el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Posteriormente los nombres eran puestos a consideración de las representaciones de los partidos políticos en el Consejo General del INE, ¿no? Para ver si alguno de los que había llegado todavía a esa etapa tenía alguna etiqueta o algún color, ¿no? Posteriormente una entrevista con los consejeros del Consejo General del INE, y finalmente tenía que haber una elección en donde por lo menos tenían que votar 8 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Al final del día creo que es un proceso de integración diferente al que antes se venía dando. A mi juicio, que trajo mejores cosas, ¿no? Y creo que también trató de profesionalizar de mejor manera la integración de estos órganos máximos de dirección de los institutos locales electorales. No me toca a mí decir si el modelo anterior de designación de estos órganos era mejor o peor. Creo que seguramente será la propia historia la que vaya dibujando qué modelo era mejor, pero creo, desde mi punto de vista, creo que se avanzó en ese modelo que le daba autonomía a los órganos de dirección respecto de los actores políticos a nivel local. Algo que por supuesto faltó en esa autonomía era pues la autonomía financiera, ¿no? Que no solamente los órganos electorales locales en las entidades sufren de los embates tanto a veces de los propios actores políticos locales,
que al no estar subordinados a ellos, pues los dejan desamparados y sufren con el presupuesto. No solamente los organismos públicos locales electorales, sino también los propios tribunales locales electorales, que también cambió el modelo de designación de los magistrados. Pero quisiera yo centrar estos minutos que aún me restan, particularmente en un punto. Se ha debatido mucho, y a raíz de las últimas elecciones de las entidades federativas que tuvieron elección a gobernador y la elección municipal de Veracruz el pasado 4 de junio, si el Instituto Nacional Electoral hizo bien su tarea y si los órganos locales electorales, es decir, los institutos locales electorales, hicieron bien su tarea. Creo que estuvimos viendo en la opinión pública, en los medios de comunicación, una crítica generalizada al modelo de actuación de los órganos que... Interesantísimo escuchar respuestas a esa pregunta. Vamos a permitirnos ahora ceder el uso de la palabra al doctor Óscar Javier Jarquín Rodríguez, haciendo una pequeña síntesis curricular del doctor. El doctor Óscar Javier Jarquín Rodríguez inició la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero la concluyó en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Realizó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En las actividades académicas se ha dedicado sobre todo a la cátedra. Ha sido catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Además, responsable del cuerpo académico Jurisprudencia con registro en la UAPJO ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tiempo Superior, PRODEP, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO. De igual manera fue designado coordinador general del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. A partir del 15 de abril del año 2015, resultó electo como presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Asociación Civil. Y a partir del 15 de abril del año 2017, fue reelecto presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Asociación Civil. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra al doctor Óscar Jarquín. Saludando a todos y cada uno de ustedes con todo respeto, admiración y desde luego la prudencia de estar ustedes aquí en este magno evento auspiciado por la Universidad Vasconcelos, al frente el doctor Hugo López, y desde luego la Casa de la Democracia, protagonizada por el maestro, el doctor el maestro Luis Ponce de León Armenta. Comenzaré mencionando que el tema que voy a tratar se refiere desde luego, es electoral, pero ya aterrizado del Poder Legislativo, relativo a los diputados federales y senadores que son electos por el principio de la representación proporcional. Como un son político libre e independiente, me he formado en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde antes, y quiero pensar hoy desde luego también, que el lema central es de que hay libertad de pensamiento y hay libertad de cátedra. Esos son lo significativo para mí que ha sido mi vida, sin tener ataduras de nada para con el gobierno, sino decir lo que uno observa de tiempo atrás. Desde mi formación hablo de
cerca de 60 años o más, en donde, teniendo uso de razón siempre en materia electoral, hemos escuchado, hemos observado de que hay democracia. Efectivamente, hay democracia en México, pero esta ha sido dirigida, ha sido controlada, que todos decimos hay dedocracia. Y si bien en las elecciones hoy, en donde se habla de que efectivamente participan los partidos políticos y que tienen los medios de impugnación necesarios, esto ya está controlado desde que se gestan las campañas electorales, porque hemos visto acá estatalmente y hemos visto en otras entidades federativas y a nivel de contienda para presidente de la República, que a través de dádivas, a través de regalías, a través de despensas, el partido mayoritario, que es el Partido Revolucionario Institucional, en una gran parte ha sido causante de muchos males en el país. Como lo vemos, hace apenas unas pocas horas, por decirlo de esta manera, Manuel Bartlett reconoce su papel que ocupó cuando fue la contienda entre Carlos Salinas de Gortari y Cárdenas Solórzano, reconociendo que tuvo él que ver en que finalmente se reconociera que no había ganado Salinas de Gortari. Bien, pues todo esto conlleva a que hagamos una reflexión profunda, seria, digna, como mexicanos que somos, de ver y saber qué es lo que ha ocurrido en nuestro sistema democrático electoral. Si sabemos que en 1917 Venustiano Carranza puso en vigor la Constitución que todavía nos rige, aún con tantas reformas, en 1917, hablando del poder legislativo, se mencionó que únicamente serían diputados electos los que contendieran en campaña. Lo mismo los senadores, que eran designados por cada estado, poniendo en número dos por cada entidad federativa. De tal manera que habiendo 300 en el país, 300 diputados obtenido su elección a través de la mayoría relativa, esto es, hacían campaña, entre comillas, algunos, y muchos de verdad pues ya eran designados de antemano que iban a obtener una curul en la Cámara de Diputados. Pero así se siguió gestando, y hasta 1929 con Plutarco Elías Calles lo vemos, que fue cuando él pudo concentrar a los caudillos y nace el Partido Nacional Revolucionario. Entonces hay un control pero desmedido de este partido, y que después, convertido en Partido Revolucionario Institucional, lleva el control de todos los diputados y de todos los senadores. Era el partido mayoritario, la planadora completa en todas estas elecciones. Y por ello mismo, ahí, por decirlo de esta manera, viendo que ya era mucha crítica, mucha censura en el país y desde luego a nivel internacional, de donde siempre hemos respondido a situaciones varias como es hoy, hablando de los juicios orales penales, atendiendo a los tratados internacionales. En 1963, el licenciado Adolfo López Mateos forma, a través de una iniciativa, la creación de los tribunales agrarios publicados por Editorial Trillas. Es colaborador y miembro del Consejo de Redacción de las revistas especializadas en Derecho Lex, Suma y Juicio, entre otras. Ha participado como ponente y representante de México en varios congresos y eventos académicos nacionales e internacionales, entre los cuales figuran el Congreso Internacional e Iberoamericano de Derecho Agrario, realizado en Zaragoza, España, en septiembre de 1992. El segundo encuentro de responsables de investigación científica y humanística de universidades latinoamericanas, realizado por la Unión Universidades de América Latina en Caracas, Venezuela, del 25 al 27 de noviembre de 1993. En el cuarto Congreso Nacional de Derecho Agrario, realizado en marzo del 97 en Málaga, España.
Entre sus últimos trabajos académicos legislativos, se destaca como iniciador del Congreso Constituyente Ciudadano que encabezó, realizando trabajos formales del 5 de febrero del 2017 en 21 sedes en diferentes estados de la República, y en las que desde luego participó el estado de Oaxaca en la 7ª sede. Y en el marco de la celebración del centenario de la Constitución Federal, el pasado 5 de febrero del 2017, en la sede 21, realizó formalmente en la Ciudad de México la presentación del anteproyecto de una nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentándola en el Senado de la República. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a nuestro distinguido conferencista, el magistrado Luis Ponce de León Armenta. Es un placer compartir este encuentro, este foro con todos ustedes. Muchas gracias. Antes que todo, mi agradecimiento al presidente de la Casa de la Democracia en Oaxaca, al licenciado Javier Carreño, al señor rector de esta Universidad Vasconcelos, el licenciado López. Y es un gusto muy especial compartir este foro con el presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, el doctor Óscar Rodríguez Jarquín, igual con el licenciado Miguel Ángel del estado de aquí de Oaxaca, y con Gustavo Melcueiro Nájera, maestro, presidente del Instituto Electoral del Estado. Es un gusto compartir con ustedes este encuentro académico. Voy a separar la exposición en dos partes fundamentales. La primera, diagnóstico. Primero haremos el diagnóstico del sistema electoral en el país. Luego entramos en la segunda parte a las alternativas. ¿Qué pasa con nuestro sistema electoral? ¿Cuál es el diagnóstico que podemos detectar ustedes y nosotros hoy en este foro? Desde luego es un foro donde hay diversos puntos de vista, diversas expresiones. Cada uno de ustedes tiene un punto de vista al respecto sobre el sistema electoral. Mis distinguidos acompañantes en esta mesa, en este foro, igual. Bueno, hoy comparto con ustedes mi punto de vista, de acuerdo precisamente con la observación de este fenómeno. ¿Cuál es el problema que tenemos? Primero que nada, quiero señalarles a ustedes que nuestro sistema electoral en México es un sistema alejado de los valores del derecho. Es un sistema injusto y un sistema que no proporciona seguridad jurídica, es decir, un sistema que no va de conformidad al derecho como ciencia. ¿Por qué es injusto? Tengo que decirlo objetivamente, porque todos los derechos están concedidos para partidos y para candidatos, y una vez que ganan, para servidores públicos, y todas las obligaciones para los electores, para la población. Y es un problema porque si se conceden todos los derechos a candidatos y partidos, hay poquísimas obligaciones de estos participantes, sujetos electorales. Y igual, todas las obligaciones para la sociedad y poquísimos derechos para exigir cuentas. Esa es una primera característica si somos objetivos y si estamos aquí analizando en este foro el sistema electoral en México. Relaciones injustas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues es necesario establecer relaciones jurídicas justas en nuestro sistema electoral.
Segunda característica, es un sistema que está violando el pacto federal. ¿Por qué? Porque el artículo 40 con toda claridad señala que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal y laica. ¿Y dónde está lo federal del sistema electoral en México? Cuando se concentró la elección de los tribunales en el Senado de la República, cuando se invadió la soberanía de los estados, cuando se concentró la designación de los magistrados en todo el país de los presidentes y de los consejeros de los institutos en el INE. Ahora, pues esta elección en el Estado de México pues generó ya un problema fuerte y ya se le atribuye al INE los pecados del Instituto Electoral del Estado de México, pues ya también se le atribuyen al INE, porque el INE también participó en la elección de los diversos consejeros. Entonces tenemos un sistema desafortunadamente centralizado. En un país, en una república federal, tenemos un sistema que se centralizó. Esto pues hay que señalarlo, que hay una violación al 40. Luego tenemos un sistema cerrado que está violando la voluntad de la población. Está violando el derecho a votar y ser votado. ¿Por qué está violando este artículo 35 de la Constitución? Bueno, lo está violando sencillamente porque los ciudadanos, ustedes y nosotros, no podemos votar en contra de nadie, solo en favor. Y si la fórmula no nos gusta, pues aunque no te guste, votas. Y si no votas, no estás participando en la integración de la voluntad general del país. Tienes que votar. Entonces, no hay oportunidad de votar en contra. Entonces, se nos está alterando. La legislación reglamentaria está violando la Constitución, porque no reglamenta el derecho al voto en contra. Hay veces que no queremos votar en favor de nadie, pero hay veces que hay un candidato que de plano no quisiéramos por ningún motivo que estuviera representándonos, que fuera conductor de la sociedad. Y ahí tenemos el gran problema que hacemos, pues no podemos votar en contra de nadie. Y si nos dan una fórmula, pues tenemos que votar con esa fórmula. Bueno, dicen muchos, pues el menos peor. Es un problema. Y cerrado, ¿por qué? Porque quien llega a ser candidato tiene que pasar por una serie de trámites para ser candidato. Y no se diga del candidato independiente. Más multiplicados los requisitos para poder ser candidato independiente. ¿Cuántas firmas se tienen que buscar? ¿Cuántas puertas se tienen que tocar? ¡Qué contradicción tan grande! Mientras el candidato independiente tiene que tocar 1000 puertas para poder finalmente participar en una contienda, hay candidatos que sin salir a tocar ninguna puerta, sin participar en una elección, se convierten en diputados, en senadores, y nos representan. ¡Ay, cuidado! Ellos son los meros conductores del poder legislativo. Los pluris son los que conducen al poder legislativo en la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, los que no participan. Entonces vean ustedes qué sistema tan tremendamente deficiente tenemos los mexicanos. Bueno, pues ¿por qué nos merecemos esto los mexicanos? Violación a la Constitución en el propio sistema. Bueno, y el derecho fundamental a la democracia integral, ¿dónde está? Tenemos derecho limitado, cerrado a la democracia electoral.
pero no a la democracia integral. Si elegimos a alguien y no funciona, no podemos revocar el mandato, porque no nos han aceptado en ningún momento la propuesta que hicimos desde el 2005 de la revocación del mandato. En mi libro de Derecho Electoral, Político Electoral, hicimos esa propuesta, reiteradamente la hemos hecho y nada. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos, desafortunadamente, que cualquiera puede ser candidato. El sistema no permite la meritocracia. Es decir, dentro de la democracia integral está la meritocracia. Dentro de la democracia integral está, obviamente, la biocracia, la conducción de la sociedad respetando el entorno natural. La economicracia, que es precisamente la participación de todos en la economía del país. Por favor, unos cuantos participan en la economía. Esto es democracia. Esto simplemente un sistema electorero deficiente que tenemos en México. Y es necesario que seamos conscientes todos los mexicanos de esta situación que tenemos, desafortunadamente, y que tenemos que luchar, no ser parte de la omisión permisiva. Somos omisos y permitimos que pase lo que está pasando en nuestro país. Y algo tenemos que hacer los mexicanos para reorientar nuestra república. Es un problema grave que es necesario señalarlo, precisarlo de todos los puntos de vista. ¿Qué otros vicios tenemos? Es un sistema excesivamente caro y es tremendamente ineficaz. Fíjense, la técnica consiste en lograr el mejor esfuerzo y el mejor resultado, y aquí estamos a contrario de la técnica. Un tremendo esfuerzo que estamos haciendo todos los mexicanos para sostener un aparato costosísimo en una tarea tan sencilla que es contar votos. Y el resultado, vean ustedes qué resultado tenemos. ¿Cuántos gobernadores elegimos erróneamente en un sistema que no selecciona, que no analiza a quien participa en las elecciones? Podemos seguir hablando mucho, pero los tiempos están limitados, y el diagnóstico podemos decir mucho, pero ahí le dejamos al diagnóstico. Vámonos a las alternativas. Obviamente que pues las alternativas y las propuestas ya serán hasta después de la elección del 18, porque ya entramos en veda. Ya nuestras propuestas ya no, aunque insistamos, y hemos insistido mucho de todos los puntos de vista, en foros, en congresos, en varios libros, en el último Pacto Nacional para el Desarrollo Integral, Humano y Sustentable y todo, pero bueno, pues las propuestas se han quedado allí. ¿Qué podemos hacer para cambiar el sistema? Pues primero que nada, es necesario revisar a fondo el árbitro en las elecciones. ¿Quién organiza las elecciones? ¿Qué hay que hacer allí? En estos momentos el INE, hay que decirlo y que nos escuchen bien, es juez y parte. ¿Quién elige a los consejeros del INE? Las fracciones parlamentarias. ¿Quiénes son las fracciones parlamentarias? Pues son los partidos, y fíjense, ojalá que fueran todos los partidos, ¿no? Son 3 partidos. Y en algunas gestiones ha habido nada más un partido o 2 partidos quienes han elegido a los consejeros, nuestros árbitros. ¿Y cómo es posible que un consejo de partidos sea el conductor para los partidos? ¿Y dónde está la transición a la democracia que tanto dijeron desde la primera ocasión en que me tocó a mí ser consejero ciudadano, cuando empezó apenas el Instituto Federal Electoral? Órale, que ya transitamos la democracia. ¿Cuál democracia? No es cierto. Hay una ciudadanización de los órganos. Mentiras. Los ciudadanos
las asociaciones sociales no están participando en la elección de los consejeros. Qué bien, como lo señalaba el señor presidente del Instituto Electoral aquí en el Estado, que en algunos casos, en algunos estados, sí se ha dado participación a las organizaciones sociales. Pero en general, en el INE y qué es lo que ha pasado, no se ha dado participación. ¿Qué proponemos? Proponemos crear el poder electoral. El poder es un mandato. El mandato para que el poder elija a los mejores conductores políticos de la sociedad.